Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien. A todos ustedes les deseo un buen día, una buena noche, una buena tarde. Si están comiendo, provechito. Si están en su hora del almuerzo, provechito, disfrútenlo. Y muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes acompañándolos en este momento y por regalarme de algo o mucho o bastante tiempo de su vida. Y así que no la voy a desperdiciar. No voy a desperdiciar este regalo que tú me estás dando. ¿Por qué? Porque voy a ir duro y conciso. ¿Por qué? Porque se está haciendo una injusticia sobre una fragancia de la que te voy a hablar el día de hoy. Y te voy a hablar el día de hoy de Club de Nuit La Oud. Club de Nuit La Oud, la última que ha sacado esta casa árabe, esta casa de Armaf. Y pues no te lo iba a sacar así con el packaging, con la presentación, pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una fragancia que se le ha estado dando poco hype, porque se le ha dado poca importancia, que porque no sé, a la mayoría no le está gustando, pero te voy a decir el secreto y te voy a decir el por qué no les está gustando. Así que vámonos con la presentación. Y pues bueno, como ya vieron, viene en un saquito afelpado, muy rico, muy cómodo, así como de peluchito. Y pues viene aquí, lo abres y lo sacas. Y viene como en una cajita de cartón duro. Yo diría que como de zapatos así, ¿no? De tenis viene su cajita. Y pues adentro está lo que es, pues, mis respetos. Viene un paño para limpiar la botella y no rayarla con otros paños, con otros trapitos, con otras franelas. Viene una carta de presentación. Viene también pues, los perfumes, la clásica tarjetita que viene con estos los perfumes probablemente los más emblemáticos. Pero bueno, esto lo vamos a dejar así por un ladito. Y aquí viene lo importante, lo curioso. Se abre por aquí, se hace esto, se levanta y esto te permite sacar la fragancia o la caja, mejor dicho, de su lugar. Y también, aparte de que esto simula un mármol, en la parte de atrás tiene esta telita antiderrapante que te va a ayudar a que no se resbale de tu superficie este perfume y también de que no se dañe la caja. Además, pues está muy chula la presentación, hay que decirlo. Y se abre, viene una plaquita un poquito golpeada porque se ha de estar golpeando con esta tapita. Lo voy a sacar aquí así. Y aquí está la fragancia. Una fragancia con un cristal de como tipo tornasol. Viene también un plastiquito que protege la parte de atrás del perfume. Y aquí está la fragancia con una tapa emulando a una piedra porosa que le ha pegado pues ya los años, agua, viento, temblores y todo. Y aquí está el perfume. Vean nada más, qué chulada de perfumito. Ya como les dije, es como que se torna algo así como de tornasol. Miren, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ahí está. Es una fragancia muy bonita, muy guapa, muy coqueta. Pero, ¿por qué les digo que es una fragancia que prácticamente ha sido golpeada por muchos, ignorada por muchos y alabada por pocos? Y yo soy de esas personas que prácticamente la va a alabar. ¿Por qué? Porque es una fragancia que sale de la línea de lo que es Club de Nuit, que sale de la línea que quiera emular o parecerse a algo,
Si se parece a algo y que realmente está emulando algo, por favor háganmelo saber. Pero yo, por lo que estoy oliendo y por lo que yo tengo en la colección y por lo poco o mucho que he visto de otros reseñadores, esto es una idea original de Armaf. Es una idea muy chula, muy guapa y muy coqueta. ¿Por qué? Porque es una fragancia afrutada. ¿Por qué? Porque es una fragancia con una salida dulce, ambarada, afrutada, que se nota esa salidita de ¿cómo se llama? De lo que es la piña. Es una fragancia que salió en el año 2023 y el perfumista que hizo esto, fíjense, o sea, ya están sacando perfumistas en fragancias árabes, o sea que tienen sus toques originales. ¿Crees que es Cristian Provenzano? Sí, Cristian Provenzano. Sí. Y esta fragancia, en su salida, vas a notar sí o sí lo que es un durazno con unos toques aciditos que te causa la maracuyá. En el tránsito, en los segunditos, en los minutitos que la fragancia va evolucionando, que se va secando, que va incrementando, que va haciendo una metamorfosis este perfume, va metiendo una rica pera, una sensación de una pera, ¿cómo les diré? No echándose a perder, sino una pera ya madurita, que prácticamente tú la cortas y se empieza a oxidar la parte que tú cortaste de lo madura que está. Eso significa que tiene un dulzor muy, muy rico de esta pera. Es una nota muy bien lograda de la pera. Es más, así se las pongo, está mejor lograda la pera que el durazno. Y después va cambiando, va entrando esa acidez también. Aparte de lo de la maracuyá, va entrando una acidez y una ciruela muy rica, muy comestible, muy que se antoja hacerlo hasta como en un juguito para el desayunito. Pero esto también lo que hace es todavía meterle un cítrico, que es la bergamota. Pero oh sorpresa, esto de salida lo va acompañando, sí, lo que dice aquí, lo que dice en la caja, lo que dice en el perfume, lo que dice en la presentación de todo el perfume. Se empieza a sentir una nota amaderada, se empieza a sentir una madera que dices, como que la he olido, como que no la he olido, como que la puedo identificar, como que no la puedo identificar. Empieza a salir también una nota acompañando este perfume, que es la madera de cachemira. Es una madera blanca, limpia, exquisita, muy... ¿cómo les diré? Muy fácil de llevar, muy fácil de llevar, que no molesta, que no dices, ¿qué me puse? No, es una maderita ligera, agradable, que te invita a seguir oliendo la fragancia y el perfume, pero luego de repente en el paso de los segundos también se empieza a sentir esa nota ambarada, esa nota avainillada. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero empiezan a tomar un protagonismo sin apagar lo frutal de este perfume. Este perfume, cosa curiosa, en mi persona empecé a sentir lo fresquecito que lleva de estas flores
por ejemplo la fresia, el jazmín y las hojas de violeta, pero sobre todo lo que es la fresia y el jazmín empiezan a tornarse en un momento todavía más avanzado de este perfume, más avanzadito. ¿Por qué? Porque empieza a entrar en acción. Sí, empieza a entrar en acción este famoso, y entre comillas famoso, oud camboyano. ¿Por qué? Porque el oud camboyano, dependiendo de las etapas de este oud camboyano, puede ser un oud muy dulce o un oud muy animálico, dependiendo de los años que tiene en conservación la madera del oud camboyano. Un oud camboyano joven, que yo investigué, un oud camboyano joven sí te da esas notas dulcecitas, ricas, no un dulce empalagoso, no, es un dulce rico, llevable, es un oud joven, es un oud sencillo, simple. ¡Ojo! Sencillo y simple para darle un contexto, porque un oud sencillo y simple de la familia de todos los oud que hay y de todo el momento en que empiezan a trabajarlo, ya sea de 5, de 10, de 15, de 20 años. Entonces esos matices de ese oud empiezan a cambiar, aún siendo camboyano, chino, iraní, mexicano, hindú, portugués, donde lo quieran poner. donde lo quieran poner. Pero es un oud muy rico el que tiene aquí. Y a ver, déjenme explicarles mi experiencia, o déjenme platicarles mi experiencia con este perfume. Yo me lo puse y dije, qué rico, es un perfume muy afrutado, que en el transcurso del día, y yo te estoy hablando que fue como que a la hora y media de que me lo puse, eso sí, de mi casa al trabajo, me lo puse y lo sentía. No me acuerdo si fue un sábado o un domingo, no me acuerdo, pero de hecho fue una fragancia del día que saqué. Y empecé a sentir en el camino, pues, una cosa rica. Como que me preocupé y no a la vez, porque dije, es un perfume muy, muy afrutado. Y la mayoría de los perfumes que son afrutados no tienen una evolución. Pero bueno, entonces me lo puse, empecé a disfrutarlo, el afrutado, empecé a hacerme imaginaciones, y como vulgarmente decimos acá, empecé a hacer chaquetas mentales de que probablemente no iba a funcionar, de que fue un gasto innecesario, pero bueno, X y Y. Llego al trabajo y empiezo a sentir eso, lo que les digo, la maderita, empiezo a sentir el oud. Dije, oye, esto está rico, se está acompañando muy bien con esta fruta, con este mix de frutas entre ácidas y dulces. Muy rico, muy rico. Y a la hora empecé a sentir como que bajó el rendimiento, como que bajó la proyección del perfume. Como que dije, tenían razón aquellas personas que hablaban y decían que prácticamente se perdía el perfume. Híjole, dije, muy caro para lo que es. Pero entonces, de repente, dije, qué rico huele. A ver, porque empezó a llegar bastante gente. Dije, qué rico huele. A ver, ¿quién usó? ¿Quién trae ese perfume? Porque me empezó a llegar ese aroma de la fresia. Me empezó a llegar ese aroma del jazmín. O sea, me empezó a llegar una flor muy rica, muy floral, muy llamativa. Y dije, wow, este es un perfume de una mujer. Y entonces, como típico, hago este movimiento para asomarme adelante y me hago para atrás.
y me llega otra vez el aroma y dije, soy yo, pero sentía todavía ese oud, pero con esas notas florales. Entonces dije, ok, y volteo y pues todos estaban camotes, pero yo dije, ok, va a ser idea mía. Entonces luego de repente otra vez lo volví a perder. Dije, ahora sí, ya valió. Salgo a la calle porque fui a comprar tortillas, porque de las tortillas nos quedó mal. Salgo a la calle a comprar tortillas y en el transcurso del camino que empecé a sentir ese calorcito, ¡pum!, explota la fragancia otra vez. Dije, ¡oh, rayos! ¿Qué está pasando aquí? Y yo te estoy hablando que empezó, te digo que empezó a la hora y luego otra horita más, 1 hora, 2 horas, ahí salgo a la calle, ¡pum!, explota el perfume, ¡pum!, explota la fragancia. Dije, ¡wow! ¡Wow! Esto es muy sexy, esto es muy atrayente, esto es de hacker, esto es de un hacker que quiere llamar la atención, pero a un nivel bajo, o sea, llamar la atención, pero a la vez pasar desapercibido. Esto es, ¡pum!, de traerlo todos los días. Esta es una fragancia que yo la traería todos los días. ¿Por qué? Porque me proyectó en el momento más difícil del día, donde me empecé a mover, donde me empecé a alborotar más. Y la fragancia, ¡pum!, explota. Empezó a sacar ese oud camboyano, empezó a sacar ese dulzor, las flores envolviendo la madera, haciendo un match perfecto, haciendo una fragancia limpia, escandalosa, pero a la vez como que la sentías tuya, o sea, que era nada más para ti, para disfrutarlo para ti. Y de repente termino de comprar las tortillas, llego al trabajo y voltea y me dice, oye, qué bien hueles, ¿qué perfume traes? Dije, después te lo enseño. Entonces empezó la camotiza, yo sintiendo el perfume y todo el show. Y luego de repente empieza a bajar el ritmo del trabajo, empezamos a hacernos un poquito patos, empezamos a flojear y a la vez el perfume empieza a bajar. Y se me pierde. Y dije, ok, ahora sí, ya valió. Pero les estoy hablando que han pasado 6 horas. Y luego de repente otra vez se deja de venir la gente. El segundo round para lo que es la tarde-noche. Ya la cenita y todo. Empezamos otra vez el ajetreo. Y otra vez el perfume a proyectar. Otra vez el perfume recobró la vida, resurgió entre las cenizas, resurgió como el fénix y ¡boom! Otra vez me empieza a proyectar y voltea y me dice, oye, ya no olías, pero otra vez hueles. Y yo, sí, lo sé. Estaba yo extasiado, estaba emocionado porque dije, wow, valió la pena el gasto del dinero, valió la pena invertirle en esto, no lo tenía que tener, pero a la vez sí, porque era un objetivo de lo que era la lista de los Reyes Magos y tenía que cumplirla y la cumplí. Y dije, wow, esto está genial, esto está fantástico. ¿Por qué? Porque la mezcla, lo frutado ya de la fragancia ya había terminado, pero lo que estaba ahorita sacando de ese punch, esa energía, era este oud, esta vainillita, este almizcle, porque es lo que hace que como que se empezó a sentir muy sexy, muy elegante, muy limpio y todavía acompañado de estas flores que no perdían el punch, porque dije, qué padre, porque las flores de jazmín son flores que me gustan porque son muy delicadas, pero son muy escandalosas en su aroma y las identificas en donde tú pases. Entonces, y luego esta fresia, que también es una fragancia como amielada, como tirándole también al neroli, como o sea, estas flores blancas tienen esta característica
que son amieladas, dulces, pero a la vez frescas. O sea, te llenan de energía. Pero esto empieza, ¡pum!, a las 6:30, 7 de la noche otra vez, ¡pum!, explota. Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Causa fatiga olfativa? Puede ser, o sea, puede ser. O esta es camaleónica. Es una fragancia camaleónica. ¿Por qué? Porque cuando ocupas que la fragancia salga y reluzca, sale. Pero cuando ocupas que pueda ser que sea para una cita sexy acá, que quieras conquistar a una dama, a un caballero, la fragancia se torna más, la burbuja personal se pega más hacia ti. Pero cuando llega la acción, saca, ahora sí como estaban los memes hace unos años, saca el ¡fua!, la fragancia, y saca lo bestia que es este perfume. Bueno, termina mi jornada laboral, termino cansado, no se me antojaba bañarme. Sí, me acosté todo cochino, todo grasiento. Me quito la ropa, me quito la filipina. Y al hacer esto, como traigo siempre una camisetita abajo, sale ese oud. Ya no las flores, sino se quedaron esas notas amaderadas. Se quedó esa nota de oud, se quedó ese almizcle y se quedó esta cachemira. Ay, Dios mío, qué rico huele. Y se queda así rico. Pero dije, ok, va a ser en la ropa. Pero yo me sentía sucio, pues me sentía sudado. Dije, no, me voy a quitar la camiseta y me voy a poner una limpia. Sí, sin bañarme. Pero es que ya era tarde, ya eran como 10:30, 11 de la noche. Entonces llegué a la casa de todos ustedes. Entonces me cambio, me pongo la limpia. Sí, sobre lo mugroso, ya sé, perdón, viene coloco. Y a dormir. No les miento. Y no tengo por qué mentirles. Es simplemente mi experiencia, lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo experimenté sobre este club de Nuit Oud. Eran las 9 de la mañana cuando me levanté. Pero todo el tiempo que yo estuve dormido, hasta las 9 de la mañana, el perfume, la fragancia, el líquido dorado, aún lo sentía, aún lo olía. Me había cambiado de la camiseta, donde supone que también chupó pues parte del perfume. Yo lo llevé al cesto de la ropa sucia que está en el baño, y el baño no está en mi cuarto, o sea, son dos habitaciones distintas. Y yo aún sentía el perfume. El perfume aún estaba en mi piel. Entonces, sin miedo a exagerar, porque no estoy exagerando, este perfume duró en mí más de 14 horas. Hasta que me metí a bañar. Porque desayuné. Porque hice talachita en mi casa. Y te estoy hablando que eran las 11 de la mañana cuando me metí a bañar. Y el perfume aún lo tenía en la piel. Y aún lo olía. Y no te estoy diciendo ni te estoy contando que lo traía aquí. No, aquí... es cierto, aquí yo traía otro perfume y aquí traía yo otro perfume que creo que eran de Zara, que los estaba probando, que por cierto se viene reseña de algunas de Zara. Y prácticamente lo que yo estaba oliendo era lo que yo tenía aquí en mis clavículas. Eso es lo que yo olía. No te puedo decir que a lo mejor lo traía acá o acá, no, porque a lo mejor con el roce de las almohadas se me quitó, pero esto y esto aún lo olía. Damas
y caballeros, para mí, Club de Nuit Oud, una fragancia incomprendida, una fragancia, un perfume poco valorado, poco reseñado, que nada más, ¡pum!, el hype, el nuevo, Oud, esto, lo otro, aquello, y se acabó. ¿Por qué? A lo mejor por el costo, sí, puede ser, pero déjenme decirles que esto, chicos, chicas, amigos, amigas, damas, caballeros, damitas, caballeritos, esto es un perfumón y para mí es el mejor perfume que ha sacado de la línea Club de Nuit. Un perfumón. ¿Por qué? Porque hasta el final de su vida de este perfume, el Oud camboyano, con esta fresia y con este mezcla y con este jazmín, tornaron este perfume de ser animálico, pasó a ser una ternurita, pasó a ser algo rico, gustoso para dormir, gustoso para descansar. Y hagan de cuenta como si estuviera yo en el campo, como si yo hubiera abierto las ventanas y hubiera entrado una ráfaga rica de flores, de cosas verdes, de un aire rico, fresco, a naturaleza, libre de smog, libre de contaminación, y que tú abres la ventana y dices, hoy va a ser un buen día. Buenos días, mundo, buenos días. Pues así me levanté con este perfume. No me molestó al dormir, no me molestó al despertar, sino al contrario, me desperté, me funcionó como aromaterapia y me desperté bien, me desperté rico. Dije, ay, después de tantos días de no poder dormir, de estar guácala, guácala, guácala y en el baño, esto me ayudó a despertar y a sentirme rico, rico, rico. Club de Nuit Oud, el mejor perfume de la línea, sin temor a equivocarme, y es una bestia en toda la palabra. Tanto que vean el tiempo que me llevé y dije, voy a hablar nada más 12 minutos y prácticamente lo dupliqué. Y pues bueno, espero que lo puedan conseguir, espero que lo prueben en Dican, espero que tengan la misma experiencia que yo, espero que no les desagrade este perfume, porque de verdad, trátenlo mejor y compréndanlo mejor. Úsenlo más tiempo para que lo puedan identificar. Y si a ustedes les ha pasado, lo tienen y les pasó lo mismo que yo, creo que hemos pasado a un siguiente nivel, porque estamos en el nivel de comprender y de disfrutar las fragancias para uno mismo y para que después puedan disfrutarlo los demás. Nos seguimos viendo en un próximo video, en una próxima reseña, en una próxima historia de aquí, de este canal. Nos seguimos viendo. Besos y bye. Gracias por estar conmigo. Bye.